El metro de Moscú tiene una de las estaciones más particulares de todo su sistema subterráneo, la estación Kievskaya, la cual está dedicada a la amistad entre los pueblos ruso y ucraniano. Desde aquí también salían los trenes que llevaban directamente a la capital ucraniana, Kiev, por eso su nombre. Las muestras de arte que se exponen en esta estación dan la bienvenida a sus visitantes. La estación Kievskaya, inaugurada en los años 50, cuenta con una amalgama de mosaicos y pinturas que muestran la historia de Ucrania y la vida de sus ciudadanos durante la era soviética. Uno de estos frescos es muy particular, conocido como las Fiestas Populares en Kiev. La obra está dedicada al tricentenario de la reunificación de Ucrania y Rusia, dos naciones hermanas y un mismo pueblo que comparten una historia, la fe ortodoxa y muchas alegrías. Hoy, esta hermandad se ha convertido en un recuerdo lejano, opacado por el odio que comenzó a partir del Euromaidán. Hola, mi nombre es Cristian Galindo. Llegué a Rusia hace 10 años, justamente cuando desde Occidente se orquestó un golpe de Estado a la nación eslava. Este golpe de Estado permitió que precisamente grupos ultranacionalistas ucranianos tomaran el poder y luego llegaran a agredir a la población inocente del Donbass. Como muchos colombianos, tuve mi oportunidad de venir a Rusia para poder estudiar una carrera universitaria, con el deseo de poder ser un profesional y trabajar por el futuro de Colombia. Cuando llegué a Rusia, estaba muy interesado en saber qué es lo que estaba pasando en Ucrania. No podía comprender cómo una de las naciones que sufrió los horrores del nazismo podía permitir la subida al poder de neonazis. Claramente desde Colombia, este tipo de información no se mostraba, ya que lo que se daba a conocer sobre los eventos de la Plaza Maidán eran actos de heroísmo de ciudadanos en contra de la corrupción. Actos de ciudadanos marchando en las calles de Kiev, cantando y pidiendo a su gobierno que cediera ante las exigencias del pueblo, algo que cualquier persona pudiera aceptar, más si se trata de una petición popular. Lo que no se mostraba en los medios colombianos, al igual que en los medios occidentales, eran los grupos que estaban detrás de estas protestas y los intereses que tenían para una vez se realizara la toma violenta del poder. La Euromaidán comenzó mediante protestas civiles en contra del presidente Víktor Yanukovych, ya que el mandatario ucraniano postergó la firma de un acuerdo de asociación de Ucrania con la Unión Europea debido al conflicto con lo ya acordado con la Unión Económica Euroasiática. Esto generó un malestar ciudadano, el cual ya tenía un antecedente en lo que fue la Revolución Naranja del 2004, revolución que obtuvo aquel nombre por el color del partido político del expresidente ucraniano, Viktor Yushchenko, quien era un fuerte oponente de Yanukovych. Pero para finales del 2013 y los primeros meses del 2014, lo que comenzó como una expresión pacífica en la Plaza Maidán terminó en choques entre la fuerza pública y los manifestantes. Con el tiempo, fueron llegando grupos de choque de extrema derecha a la plaza, los cuales aumentaron su agresividad contra las fuerzas del orden. Ya estos grupos ultranacionalistas ucranianos hacían parte del panorama ucraniano en los últimos años, como el partido Svoboda y la agrupación paramilitar Pravý Sektor, quienes atraían a jóvenes por medio de las redes sociales, utilizando simbologías del nacionalsocialismo alemán y utilizando figuras controvertidas en la historia de Ucrania, como los colaboracionistas nazis Stepan Bandera y Roman Shustchevich. Ucrania, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, perdió gran parte de su población, pero también tenemos claro que acá llegaron grupos ultranacionalistas que buscaban simplemente mostrarse como héroes, dándole la bienvenida a los nazis y al mismo tiempo permitiendo la masacre a su propia población. Estos líderes ultranacionalistas colaboraron con el exterminio de polacos, judíos y rusos, alcanzando la cifra de 1,6 millones de víctimas. Estos colaboradores de la barbarie nazi fueron utilizados como héroes de la simbología nacionalista para los jóvenes durante los años posteriores a la caída de la Unión Soviética, cuando Ucrania nació como una joven república independiente. Lo más extraño de todo
es que estos radicales neonazis aparecieron armados simultáneamente a la llegada de políticos occidentales, quienes buscaban ganar admiración entre los manifestantes frente a las cámaras, repartiendo galletas y encubriendo sus verdaderos intereses de promover la violencia. Prontamente los choques con la fuerza pública aumentaron, al punto que desde las ventanas de varios edificios salieron disparos de fusiles de francotirador contra policías y manifestantes pacíficos, lo cual incrementó las tensiones entre las partes. Ante la grave situación, Moscú pidió a Yanukovych no desplegar al ejército para evitar un derramamiento de sangre, pero esto no evitó que los manifestantes armados siguieran atacando a los policías. Esta situación fue aprovechada por distintos políticos ucranianos, quienes pactaron con estos grupos ultranacionalistas bajo el visto bueno de la Embajada de Estados Unidos. Asimismo, el Parlamento ucraniano, la Rada, aprobó el 21 de febrero por amplia mayoría restablecer la Constitución del 2004, la cual dictaba que se limitaran los poderes presidenciales y otorgaba a los legisladores el derecho de nombrar ministros claves. Ante la presión de la violencia y la falta de decisión para hacer frente a la situación, el presidente Yanukovych decidió abandonar el poder, escapando del país en la madrugada del 22 de febrero. Claramente la situación fue aprovechada por los políticos oportunistas que se hicieron con el poder, a base de los enfrentamientos civiles y el caos social. Fue así como llegó al poder Oleksandr Turchinov, quien pasó de ser presidente de la Rada a asumir el cargo de presidente interino. Turchinov, entre sus primeros actos como presidente, tomó la decisión de anular el estatus del idioma ruso como lengua oficial en la constitución política del país, posición que compartía junto a la lengua ucraniana. Dicho acto obligaría a las regiones rusoparlantes a establecer el ucraniano como lengua oficial, poniendo sanciones a quienes no asumieran los cambios y continuaran con la lengua rusa. Este acto desencadenó protestas en el este del país, donde la mayoría de la población era ruso parlante. En la península de Crimea se aglomeraron manifestaciones en contra de este régimen, surgido del Euromaidán, y desconocieron al nuevo gobierno interino, tomando así la decisión de hacer un referéndum para separarse de Ucrania. Luego del golpe de Estado que se hizo en Ucrania, gran parte de esta sociedad decidió no hacer parte de un golpe fascista, sobre todo teniendo en cuenta que había un proyecto que daba gloria a quienes defendieron el nazismo durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Es así que en Crimea, gran parte de la sociedad escogió, mediante un referéndum, apartarse de Ucrania y juntarse a Rusia. Recordemos que Rusia es conocida porque tenía ahí una base naval. Muchos interpretan que es Rusia quien capturó el territorio, pero no es así. Hay que ver los referendos que se realizaron en Crimea en el 2014. A partir de este referendo y que la gente decidió hacer parte de Rusia, otras regiones de Ucrania quisieron hacer lo mismo. Es así que Lugansk y Donetsk decidieron también hacer un referendo para apartarse de Ucrania, ya que sentían que su corazón estaba con Rusia. Esto, las nuevas autoridades ucranianas lo tomaron como un acto terrorista y de ahí en adelante comenzaron ataques a la población de Lugansk y Donetsk. Con una aplastante mayoría, superior al 95%, los crimeanos decidieron alejarse de Ucrania para luego solicitar a Rusia poder ingresar a la federación. Ante esta situación, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, presentó ante el Parlamento una solicitud para permitir el uso de las Fuerzas Armadas en la República Autónoma de Crimea y proteger a su población ante una posible reprimenda del gobierno ucraniano. Acto seguido, la región de Donetsk proclamó su soberanía y separación de Ucrania, anunciando un referéndum para hacer oficial su salida, lo cual desató actos represivos por parte del gobierno ucraniano. Esto llevó a Turchinov a anunciar el inicio de la operación antiterrorista en el este de Ucrania. La represión del nuevo gobierno solo desencadenó un aumento en las tensiones de las regiones rusófonas, por lo que la región de Lugansk también tomaría la decisión de proclamar su soberanía y anunciar elecciones para independizarse de Ucrania. Tras el golpe de Estado en Kiev
y la implementación de leyes discriminatorias hacia la población rusa de Ucrania, en todo el sur y el este del país, en donde la mayoría de habitantes son rusoparlantes, se llevaron a cabo masivas manifestaciones contra el nuevo gobierno. En la ciudad sureña de Odesa, cientos de activistas desconocieron las nuevas autoridades y tomaron la llamada Casa de los Sindicatos, bajo proclamas como "El fascismo no pasará", manifestándose en contra de las nuevas normativas lingüísticas. Las manifestaciones provocaron que radicales de extrema derecha pertenecientes a la agrupación ultranacionalista Pravý Sektor agredieran a los manifestantes sin que ninguna autoridad hiciera algo para detener los enfrentamientos. Decenas de personas de procedencia rusa fueron incendiadas vivas en la Casa de los Sindicatos y sus cuerpos profanados el 5 de mayo. Ucrania, en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, fue uno de los territorios más afectados. Además, teniendo en cuenta que los nazis llegaron y masacraron gracias a colaboradores como Stepan Bandera. Hoy, Stepan Bandera es un héroe en Ucrania. Es un héroe del neonazismo que hoy en día Occidente lo está valorando y está diciendo, no pasa nada. A partir de aquí, el conflicto era una realidad y las repúblicas de Donetsk y Lugansk no volverían a ser parte de Ucrania, de acuerdo a lo reflejado en los referéndums de soberanía celebrados el 11 de mayo en estos territorios. Desde entonces, el conflicto se intensificó en el este de Ucrania, en donde radicales neonazis formaron agrupaciones como el Batallón Azov, al cual se le responsabiliza por masacres contra la población civil. Claramente Donetsk y Lugansk no tenían la organización militar ni la fuerza con la que contaba Kiev, pero el espíritu de la sociedad pudo más que todo eso, por lo que la sociedad decidió resistir por un mejor futuro, tal como lo hicieron sus antepasados en la Gran Guerra Patria. Es aquí que la gente tomó la decisión de resistir y este espíritu de lucha recordaba a momentos históricos como lo que fue la gloriosa batalla de Stalingrado, en donde el pueblo resistió la barbarie del nazismo. En estos momentos estamos en la ciudad de Volgogrado, o lo que en una época fue la ciudad de Stalingrado. Entre 1942 y 1943, hombres y mujeres que vivían en esta ciudad defendieron hasta el final su ciudad de lo que fue la barbarie de los nazis. Una ciudad como lo que es Donetsk ha sobrevivido a bombardeos, ataques indiscriminados, pero sobre todo las hordas fascistas que continúan por parte de Kiev y que son patrocinadas desde Occidente. Lo que vivieron las personas de la antigua Stalingrado entre 1942 y 1943, lo que fue una batalla de 6 meses, eso lo continúan viviendo hoy las personas de Donetsk y Lugansk en un ataque continuo contra lo que es el ser humano. Esa idea de lo que es el exterminio del ser humano simplemente por ser diferente. Eso continúa hoy en día lamentablemente y por eso estamos acá, en la Mamá Kurgan, mostrando lo que vivieron estas personas en aquella época y lo que todavía se sigue permitiendo. Buenas tardes, mi nombre es Cristian. Estamos ahorita actualmente en la ciudad de Volgogrado, en la antigua Stalingrado. Como ustedes pueden ver, estamos en la llama eterna. Yo soy arquitecto, estudié acá en la ciudad de Volgogrado y durante mi educación pude darme cuenta de toda la importancia de la reconstrucción de esta ciudad después de la Segunda Guerra Mundial, o bueno, la batalla de Stalingrado que hubo acá. Y entendiendo un poco y estudiando sobre el tema arquitectónico me di cuenta de las necesidades de la sociedad y el dolor que tuvieron que pasar mucha de la sociedad de Stalingrado al reconstruir esta ciudad. Por eso quiero hacer una invitación para aportar y ayudar también a las ciudades como Lugansk y Donetsk para poder
reconstruir estas ciudades y construir ese patriotismo que tanto necesita esas ciudades. La lucha sería encarnizada, pero los ciudadanos confiaban en que algún día tendrían libertad y podrían reconstruir sus hogares. A esta lucha llegaron voluntarios internacionalistas de todos los países del mundo, gente que creía que el nazismo debía ser detenido cuanto antes. Ejemplo de ello fue el internacionalista y voluntario colombiano Alexis Castillo, quien tomó una decisión que cambió su vida, la de defender la vida de los más inocentes, después de no poder soportar la masacre cometida en Odesa. Alexis, al igual que muchos otros voluntarios, pelearon hasta el final, pero al mismo tiempo prestaron ayuda social a los más afectados por el conflicto, mostrando que el fascismo se elimina no solo con las armas, sino trabajando por la sociedad para hacerla mejor. Lo que Alexis no pensó fue que el conflicto le llevaría 8 años de su vida en ese lugar, hasta que en el cumplimiento de su deber abandonaría este mundo en octubre del año 2022. Este conflicto, que en su momento se pensó que no podía ser peor, pasó por los acuerdos de Minsk, firmados por Rusia, Alemania y Francia, con la mediación de la OSCE, la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, para buscar una vía moderada para la finalización del conflicto. Pero solucionar el conflicto no estaba en los planes de las autoridades ucranianas, quienes regularmente violaban estos acuerdos. Estos instrumentos legales fueron extendidos con una segunda firma, la cual limitaba el uso de armamento pesado como la artillería, al igual que la aviación. Pero aún así, el conflicto se incrementó por la falta de voluntad de los países occidentales. Ya en su momento, la ex canciller alemana Angela Merkel reconoció que en realidad Occidente buscaba en los acuerdos de Minsk ganar tiempo para poder rearmar a Ucrania. Tras el paso de varios dirigentes ucranianos que solo intensificaron el conflicto sin cumplir los acuerdos de Minsk, llegó Volodymyr Zelensky al poder, ilusionando a los ucranianos de lograr una paz, la cual en realidad no estaba dispuesto a alcanzar. Después de 7 años de un conflicto a baja escala, Zelensky impulsó el ingreso de Ucrania a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, además de mencionar que el país se saldría de los acuerdos de Budapest, los cuales impedían que la nación eslava pudiera tener armas nucleares en su territorio. Además, el ejército ucraniano realizó ataques contra la población civil de Donetsk, cuando aún estaba presente la crisis sanitaria del coronavirus. Ante el incumplimiento de los acuerdos de Minsk y el aumento del ataque contra la población civil de los territorios de Donetsk y Lugansk, el 24 de febrero del 2022, el presidente ruso Vladimir Putin anunció el inicio de la operación militar especial para proteger a la población civil de estos territorios. Esta operación, aunque ha sido criticada por Occidente, le dio un respiro a estos territorios, pero igualmente mostró el verdadero rostro de las autoridades ucranianas y sus aliados occidentales, quienes impulsaron a un conflicto bélico abierto, usando como carne de cañón a la propia población ucraniana, como los nazis lo hicieron en su momento. Han pasado ya 10 años del Euromaidán y el dolor es continuo en estos territorios. Pero algo es claro, el fascismo no pasará.
precisamente el ejército ruso está liberando Ucrania, liberándola nuevamente de ese nazismo que Estados Unidos ha querido impartir. No solamente en Ucrania, sabemos que en otras partes del mundo, en esa idea de tener todo controlado, en esa idea de un sistema unipolar. Por eso es que cuando dicen Rusia es un invasor, Rusia es el que ataca, veamos un poco la historia, veamos las masacres que se han cometido, veamos también cómo precisamente desde Occidente se han tapado los crímenes contra la sociedad civil. Nosotros como colombianos sabemos eso muy bien, sabemos lo que es estas masacres contra la población civil y por eso es que tenemos acá en cuenta lo que fue la gran victoria en 1945 contra el nazismo y esta victoria se va a repetir prontamente en lo que es la operación especial contra el nazismo.